Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Soy Nakama. Hoy vamos a analizar a fondo el episodio 1166 de One Piece, titulado Encuentro con Loki, mi gente. Gonku y los Caballeros de Dios. Pero bueno, este capítulo marca un antes y un después en el arco de Elbaf, porque deja atrás gran parte de la tranquilidad que habíamos visto en la isla de los gigantes, y comienza a construir un conflicto mucho más grande. Por un lado, conocemos más de cerca al misterioso Loki, el llamado Príncipe Maldito, mientras que por otro lado vemos cómo los Caballeros de Dios comienzan a mover sus piezas dentro de Elbaf. Todo esto ocurre mientras Luffy y los Sombreros de Paja se ven cada vez más involucrados en los secretos que podrían cambiar el destino de la isla. Así que ahora vamos a comenzar con las 10 curiosidades y detalles y momentos más importantes de este episodio. Primero, el primer encuentro real con Loki cambia completamente la percepción que teníamos de él. Durante mucho tiempo, Loki fue presentado como una figura casi legendaria dentro de Elbaf. Los gigantes hablaban de él como alguien peligroso, impredecible y relacionado con acontecimientos oscuros del pasado. El episodio aprovecha esa reputación para generar expectativas antes de mostrarlo directamente. Cuando finalmente aparece en escena, lo más interesante no es su aspecto ni su fuerza, sino la enorme diferencia entre la imagen que la gente tiene de él y la realidad que empieza a percibirse. Oda vuelve a jugar con una de sus fórmulas favoritas: demostrar que las historias que circulan sobre una persona no siempre reflejan quién es realmente. Ojo con eso. Otro detalle importante es que Loki aparece como alguien que lleva mucho tiempo aislado. El episodio deja claro que su situación es simplemente la de un criminal encerrado. No es simplemente la de un criminal encerrado. Hay una sensación constante de misterio alrededor de su cautiverio. Mientras otros personajes hablan de él como una amenaza, la narrativa empieza a mostrar señales de que existe una historia mucho más compleja detrás de su encarcelamiento. Esto provoca que el espectador empiece a cuestionar la versión oficial que se ha contado durante años. Lo más llamativo es que desde este momento, Loki deja de ser únicamente una figura del pasado para convertirse en un personaje central del presente. Ya no es un nombre mencionado por otros personajes, ahora participa directamente en la historia, y todo indica que sus decisiones influirán enormemente en el futuro de Elbaf. Este episodio funciona como la verdadera presentación del personaje ante la audiencia. Y vamos ahora a la número 2. En la número 2, Gonku demuestra que los Caballeros de Dios representan una amenaza completamente diferente. La llegada de Gonku es posiblemente el acontecimiento más importante del episodio. Hasta ahora sabíamos muy poco sobre los Caballeros de Dios, en verdad, pero este episodio deja claro que estamos ante una organización extremadamente peligrosa. Desde su primera aparición, transmite una sensación de autoridad absoluta. No necesita levantar la voz ni realizar grandes discursos para imponer respeto.
Su sola presencia cambia la atmósfera de cada escena donde aparece. Lo interesante es que Gonku actúa como alguien acostumbrado a estar por encima de todos los demás. No se comporta como un simple soldado del gobierno mundial. Su actitud refleja el enorme poder político que poseen los caballeros de Dios. Mientras la Marina suele actuar siguiendo órdenes visibles, los caballeros de Dios parecen moverse con una libertad mucho mayor. Eso convierte su aparición en algo especialmente inquietante. Además, el episodio deja claro que Gonku no ha llegado a Elbaf por casualidad. Tiene una misión específica y sabe exactamente lo que busca. Cada movimiento suyo demuestra planificación y confianza. Esta seguridad hace que incluso los gigantes, famosos por su fuerza y valentía, parezcan estar en desventaja frente a ella. Es una forma muy efectiva de establecer a un nuevo antagonista. Muy cierto eso. Y en la número 3, la búsqueda de Loki revela que el gobierno mundial tiene un enorme interés en él. Uno de los mayores misterios del episodio es la razón por la que los caballeros de Dios están buscando a Loki. Si realmente fuera únicamente un criminal peligroso, probablemente la Marina habría sido suficiente para encargarse de él. Sin embargo, el hecho de que una organización tan exclusiva intervenga personalmente indica que Loki posee una importancia mucho mayor de la que imaginamos. Ojo con eso, el episodio juega constantemente con esta incógnita. Cada vez que Gonku menciona a Loki o se acerca a él, la sensación es que existe información que todavía no conocemos. Esto aumenta la intriga porque obliga al espectador a preguntarse qué sabe realmente del gobierno mundial sobre el príncipe de Elbaf. Cuanto más interés muestran los caballeros de Dios, más importante parece volverse Loki. Eso es verdad. También resulta interesante pensar en lo que esto implica para el futuro. Si el gobierno mundial considera prioritario controlar o localizar a Loki, entonces su existencia podría estar conectada con secretos relacionados con Elbaf, con el siglo vacío o incluso con acontecimientos que aún no han sido revelados. Este episodio siembra muchas preguntas que seguramente serán fundamentales más adelante. Muy cierto. Y en la número 4, Elbaf comienza a dividirse entre diferentes versiones de la verdad. Vamos a ver, uno de los aspectos más interesantes del episodio es que los gigantes no parecen estar completamente de acuerdo sobre quién es Loki realmente. Algunos lo consideran un monstruo responsable de terribles desgracias, mientras que otros muestran dudas sobre la historia oficial. Esta división crea una tensión política muy importante dentro de la isla. La existencia de diferentes opiniones hace que Elbaf se sienta más real. En muchos arcos anteriores existía una versión dominante de los acontecimientos, pero aquí vemos que la población está dividida. Eso significa que la verdad probablemente sea mucho más compleja de lo que parece a simple vista. El episodio utiliza estas diferencias para construir un conflicto mucho más profundo que una simple lucha física. Además, esta situación encaja perfectamente con uno de los temas recurrentes de One Piece,
la manipulación de la historia. Eso es cierto. Igual que ocurrió con Robin, con Dressrosa o con Wano, volvemos a encontrarnos ante una realidad donde los hechos del pasado pueden haber sido distorsionados. El caso de Loki podría convertirse en otro ejemplo de cómo la historia oficial no siempre coincide con la verdad. La verdad que está súper interesante. Y en la número 5, Luffy vuelve a demostrar que siempre desafía las versiones oficiales. Mientras muchos personajes aceptan lo que se dice sobre Loki, Luffy actúa de una forma completamente diferente. Como suele ocurrir, él no juzga a las personas por rumores o reputaciones, prefiere conocerlas directamente y sacar sus propias conclusiones. Esta actitud vuelve a colocarlo en el centro de los acontecimientos. Lo interesante es que Luffy no busca convertirse en héroe ni resolver conflictos políticos, simplemente sigue sus instintos. Sin embargo, precisamente esa forma de actuar suele permitirle descubrir verdades que otros pasan por alto. En este episodio empieza a surgir la sensación de que su relación con Loki podría desarrollarse de una manera muy distinta a la que esperan los demás personajes. Este detalle también es importante porque conecta con muchos momentos anteriores de la serie. Luffy ya confió en personajes que eran considerados villanos o criminales por el resto del mundo. En numerosas ocasiones terminó demostrando que existía una realidad más compleja detrás de esas acusaciones. El episodio parece estar preparando una situación similar. La verdad que Luffy va por su cuenta. Y nada, la número 6, Nami se convierte en la voz de la prudencia dentro del grupo. Ojo con eso. Aunque gran parte de la atención recae sobre Loki y Gonku, Nami tiene un papel muy importante. Ella es una de las pocas personas que comprende el peligro de la situación. Mientras Luffy y Zoro actúan impulsivamente, Nami intenta analizar las consecuencias de cada decisión. Este contraste funciona muy bien porque permite al espectador entender la gravedad de lo que está ocurriendo. Luffy puede lanzarse de cabeza hacia el peligro porque esa es su personalidad, pero Nami representa la reacción lógica ante una situación tan incierta. Gracias a ella se percibe mejor el riesgo que implica involucrarse en asuntos relacionados con el gobierno mundial. Ojo con eso. Además, su papel demuestra nuevamente por qué es tan importante dentro de la tripulación. Muchas veces los fans recuerdan sus momentos de combate o navegación, pero episodios como este muestran otra de sus funciones esenciales: mantener cierto equilibrio cuando los demás actúan sin pensar demasiado. Eso es así. Nami, la verdad que en este arco la muestran como con una forma muy buena de analizar las situaciones y eso lo veo muy bien. Y la número 7, el concepto del dios del sol sigue creciendo dentro de Elbaf. Aunque el foco principal está en Loki y Gonku, el episodio también dedica tiempo a las conversaciones relacionadas con el dios del sol. Este tema se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la saga final y aquí vuelve a recibir desarrollo. Lo interesante es que las distintas interpretaciones sobre el dios del sol reflejan cómo las leyendas evolucionan con el paso de los siglos. Algunos personajes
parecen tener una visión casi religiosa de esta figura, mientras que otros la interpretan de forma diferente. Esto añade una enorme riqueza al mundo de Elbaf. Wow, me va encantando la historia. Además, la conexión inevitable con Nika y con Luffy hace que cada nueva información tenga mucho peso. Ojo con eso, el episodio no revela grandes respuestas, pero sí sigue construyendo el contexto necesario para futuras revelaciones. Cada conversación sobre este tema parece acercarnos un poco más a comprender la verdadera importancia de Nika en la historia mundial. La verdad que esta curiosidad me ha gustado mucho. Y en la número 8, los caballeros de Dios comienzan a sentirse como una fuerza superior a la marina. Bueno, durante gran parte de One Piece, la marina fue presentada como el principal brazo militar del gobierno mundial. Sin embargo, episodios como este están cambiando esa percepción. Los caballeros de Dios transmiten una sensación completamente distinta. La forma en que se mueven por Elbaf demuestra que no necesitan pedir permiso ni negociar demasiado. Actúan como personas que saben que poseen una autoridad extraordinaria. Eso los convierte en una amenaza especialmente peligrosa, porque parecen responder a intereses mucho más directos de las figuras que gobiernan el mundo. También resulta significativo que su llegada genere más inquietud que la aparición de una flota naval. Esto sugiere que incluso dentro del propio gobierno mundial existe una jerarquía de poder que todavía no comprendemos por completo. El episodio utiliza a Gonku para reforzar precisamente esa idea. Muy cierto, Gonku se ve imponente. Y en la número 9, el encarcelamiento de Loki se vuelve aún más misterioso. Muy cierto. Lejos de aclarar todas las dudas, el episodio aumenta el misterio sobre el cautiverio de Loki. Cuanto más observamos su situación, más extraño parece todo. Hay demasiadas preguntas sin respuestas. ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué continúa encerrado después de tanto tiempo? ¿Quién decidió exactamente ese castigo? Son muchas preguntas. La historia parece insinuar que mantener a Loki aislado es tan importante como evitar que recupere su libertad. Esa diferencia es clave. No parece tratarse simplemente de castigar a alguien por un crimen pasado. Da la impresión de que existen motivos más profundos para impedir que interactúe libremente con el resto del mundo. Este tipo de construcción narrativa suele ser una señal de que el personaje guarda información importante. Oda acostumbra a proteger mediante el misterio a aquellos personajes que terminarán teniendo un papel decisivo en la historia. Todo apunta a que Loki encaja perfectamente en esa categoría. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Pónganmelo en los comentarios. ¿Qué ustedes opinan sobre Loki? Y en la número 10, el episodio marca el verdadero inicio del gran conflicto de Elbaf. Quizás el detalle más importante de todo el capítulo es que funciona como el punto de transición entre la exploración de Elbaf y el comienzo del conflicto principal. Hasta ahora, la isla había sido presentada como un lugar lleno de cultura, historia y tradiciones. Sin embargo, este episodio introduce amenazas concretas que ponen en peligro ese equilibrio. La aparición activa de los caballeros de Dios, la importancia creciente de Loki
y las discusiones sobre el dios del sol hacen que múltiples líneas argumentales empiecen a converger. Ya no estamos simplemente conociendo la isla, ahora estamos viendo cómo distintas fuerzas luchan por influir en su futuro. Por eso este episodio resulta tan importante dentro del arco. No destaca únicamente por los personajes que aparecen, sino porque establece las piezas que probablemente definirán los próximos acontecimientos. Es el momento en que Elbaf deja de ser un escenario de aventura para convertirse en un campo de batalla político, histórico y posiblemente mundial. Eso es así, chicos. Pónganme en los comentarios qué ustedes opinan sobre todo esto que hemos estado hablando. Y hasta aquí las 10 curiosidades y detalles más importantes del episodio 1166 de One Piece. Si te gustó este análisis, no olvides dejar un me gusta, suscríbete y dale a compartir el video con otros nakamas. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la llegada de Gonku y cuál crees que es el verdadero secreto detrás de Loki. Nos vemos en el próximo video de Soy Nakama. Hasta la próxima.